Buenos días a todos, buenos días Ana María, un gusto tenerte acá para compartir un poco y hablar un poco sobre grabado, litografías, imagen prefotográficas y este mundo y tratar de abrir ese espacio, esa conexión entre tu experiencia en Chile y nuestra experiencia en Venezuela. Bueno, te va a presentar formalmente Nani Goncalves, que es la investigadora con quien has tenido contacto en estos días, y te van a acompañar Javier Aispurua, un editor importante acá en el país. Él dirigió por muchísimos años, no sé cuántos, una editorial que se llama Ex Libris. Y ahorita, bueno, una persona con mucha experiencia, por ahí leía un artículo que decía un hombre de tintas y papel, ¿no? Y también te va a acompañar Octavio Russo, profesor, artista, pintor, grabador, eh, fotógrafo también y docente. Y bueno, aquí trataremos de hacerte un buen panel para discutir tus ideas y tus propuestas en relación a estos temas. Bueno, te dejo con Nani Goncalves, que te va a presentar formalmente. Muchísimas gracias a los que están conectados en este momento. Hay una conexión por Zoom y la vamos a transmitir también por el Instagram del Taller Taga. Entonces esperemos que tengamos una muy buena asistencia. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta actividad con la que vamos a dar cierre a la exposición litográfica. Una exposición que, bueno, digamos, ha sido ha tenido mucho interés del público, digamos, no solo por la historia de esas piedras que tienen más de 100 años, sino por todo el contenido alrededor de ellas que generan, ¿no? Nos acompaña hoy como invitada especial la profesora Ana María Risco. Ella es ensayista e investigadora de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, profesora, doctora en filosofía, convención en estética y teoría del arte. Sus áreas de investigación son la literatura artística, la crítica del arte y las relaciones entre imagen y escritura. Con ella vamos a hablar un poco y vamos a profundizar en el tema de la fotomecánica, todo lo que tiene que ver con, digamos, ese tránsito entre la estampa y la fotografía. Bueno, bienvenida, profesora. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días a quienes están ahí presentes en la sala y también a quienes se están sumando por la vía virtual. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de poder hablar de estas cosas también con personas que se han vinculado a la cuestión del grabado y de la impresión desde la práctica, que siempre es un desafío enfrentar ese tipo de conocimiento que es de otra naturaleza respecto de estas elaboraciones que uno hace desde los planos teóricos e históricos. Además, me siento también muy impresionada por la muestra, ¿no? Por esta muestra dedicada a la litografía, que es, entiendo, también un proceso, el resultado de un proceso de investigación y catalogación de piezas muy relevante. Y bueno, desde todo punto de vista me alegra estar con ustedes, solo lamento no haber podido ver esa muestra. em, que me genera mucho interés. Yo voy a aludir hoy, siguiendo la sugerencia de Nani, que me ha extendido la invitación, a un proyecto que se llama Fotointermedialidad, que es un proyecto que está en línea, un proyecto de investigación colaborativo realizado en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, con apoyo de fondos estatales, del FONDAR, y que tuvo como propósito revisar, como decía Nani, las transformaciones del medio fotográfico y del sistema de la imprenta, producidas estas transformaciones hacia finales del siglo XIX, que son transformaciones que tomaron algunos elementos de la tradición del grabado, pero básicamente permitieron incorporar la fotografía en los medios periodísticos y de comunicación a partir de la invención de un tipo de matriz que hemos llamado discontinua, ¿m? Y que nos interesó pensar y examinar debido a que
ella transformó notablemente los hábitos existentes en relación con la forma de ilustrar publicaciones periódicas, como también en las modalidades de circulación, de recepción y en la función social, también de la propia fotografía. Entonces voy a compartir la presentación. Espero que se vea. No puedo abrirla más porque me quedo sin mi guía. La presentación se llama Imagen discontinua, fotomecánica e inicios de la visualidad de masas en Chile. Está localizada la investigación, aunque hemos tratado de también ampliar un poco el foco hacia Latinoamérica. La investigación que realizamos está focalizada en Chile. Parto entonces. Entre los años 1880 y 1920 se produjo un proceso relevante para la difusión social de la fotografía en el mundo, como fue su incorporación en la prensa periódica y diaria. Una serie de transformaciones técnicas que atañen a la imprenta y que perfeccionaron o atañen también al perfeccionamiento del fotograbado por medio de tramas de puntos o halftone, hicieron posible que en ese periodo el paso de la simple copia fotográfica analógica a una matriz de reproducción en relieve y con ello la impresión de fotografías en diarios y revistas. Esto da paso a la conformación de una primera cultura visual contemporánea de masas, promovida y difundida por aparatos editoriales que revolucionaron la prensa decimonónica, incorporando motivos y temas para públicos variados y nuevas formas de consumo de información acordes con el modelo noticioso que va a caracterizar a la industria periodística del siglo XX. El invento de la fotomecánica, del que depende este fenómeno, marcó el inicio de la lenta desaparición de las estampas y grabados que habían sustentado la ilustración de libros, carteles, publicidades, publicaciones periódicas de todo tipo hasta ese momento. Como efecto de ese proceso histórico técnico, la fotografía ganó fuerza y territorio en los espacios editoriales y se hizo intérprete privilegiada de la vida de las multitudes, desde los detalles de un traje a la moda a las vistas panorámicas de masacres humanas comenzaron a ser concebidos en la modalidad de imagen fotográfica y puestas a circular a través de una impresionante maquinaria informativa y comercial. Con ello, la fotografía dejaría de ser un objeto de lujo en el álbum de la familia acomodada para convertirse paulatinamente en moneda circulante capaz de darle forma y representación a acontecimientos, personajes y escenarios de una vida social que también está en transformación en este periodo. Este gran cambio que atañe a la cultura de la imagen, tanto como a la industria de la información y el entretenimiento, se desarrolla en Latinoamérica, yo diría, de manera bastante simultánea al resto del mundo, ¿no? Hacia inicios del siglo XX, importantes diarios latinoamericanos como el Comercio de Lima o el Mercurio de Santiago comienzan a ser ilustrados con fotograbados y entran a circulación revistas de actualidad y misceláneas de mucho impacto, como van a ser Pebete y Caras y Caretas en Buenos Aires, Madrugada y Máscara en Porto Alegre, Sucesos y Zigzag acá en Santiago de Chile, que son revistas que asignaron un papel bastante clave a la imagen técnica en sus mensajes. El ingreso de la fotografía a la prensa periódica ciertamente no inaugura el periodismo gráfico, como lo recalca Luc Boltanski en su difundido ensayo La retórica de la figura, fue el desarrollo del grabado en madera, a contrahilo en particular, hacia la primera mitad del siglo XIX, con sus finísimas líneas que permiten o permitieron un gran despliegue documental, el que abrió camino al reportaje en imágenes, ¿no? Revistas de alcance mundial como el semanario Pintoresco en España, The Illustrated London News en Inglaterra, la Ilustración en Francia, fueron bastante claves en este proceso que inserta la imagen en el campo de la página periódica.
Cierto es también que los múltiples grabados presentes en esas publicaciones periódicas de impacto internacional instalaron hábitos visivos y modos de relacionar los relatos y las palabras para producir información y, en otros casos, entretención o instrucción, etc. Sin embargo, todo ello no desmerece el importante efecto transformador, el impacto que tuvo la incorporación final de la fotografía y su paulatino dominio del espacio editorial hacia inicios del siglo XX, incluso cuando la fotografía no ha conquistado su estatus de documento noticioso todavía en ese momento, debido en buena parte a las limitaciones técnicas que su procedimiento presenta todavía, sobre todo para la captura de instantáneas. Su sola presencia en estos espacios editoriales, sin embargo, impacta la vida cotidiana en la medida en que logra estrechar, como lo han observado muchos teóricos y teóricas de la fotografía, como por ejemplo Giselle Freund, logra estrechar la relación del sujeto con el mundo remoto. La cito a ella, ¿no? Hasta entonces el hombre común solo podía visualizar los acontecimientos que ocurrían a la vera en su proximidad, ¿no? A su vera, en su calle, en su pueblo. Con la fotografía se abre una ventana al mundo. Los rostros de los personajes públicos, los acontecimientos que tienen lugar en el mismo país y allende la frontera se vuelven familiares. La circulación entonces de la fotografía a través de diarios y revistas impulsa su constitución como objeto visual clave en la cultura visual de masas contemporánea en dos sentidos, diría yo, porque la fotografía, como ya decía, sale de los espacios domésticos íntimos para adoptar una posición en el espacio público y porque la imagen fotográfica comienza a mostrarse de manera más evidente, comienza a mostrar, digamos, su carácter maquínico, su carácter artificial, poniendo en entredicho las concepciones más tempranas que la postulaban, ¿no? Como una producción casi de la propia naturaleza, es decir, como una imagen realizada por el lápiz de la naturaleza, como alguna vez lo había pensado Fox Talbot, ¿no? Este rasgo maquínico de la imagen fotográfica comienza a revelarse en virtud de su primera formulación como imagen discontinua, es decir, como una imagen construida a base de una trama de puntos que es tal vez la marca más distintiva de su paso por el aparato fotomecánico. A esta trama, mis colegas investigadoras y yo nos hemos acercado privilegiando un enfoque medial, un enfoque material, atento a sus tecnologías de producción. Siguiendo esas claves, una parte importante de nuestro trabajo fue intentar dilucidar la cadena de sucesos que permitieron formalizar el proceso fotomecánico a contar, digamos, de la séptima década del siglo XIX en el mundo europeo y a partir de una seguidilla de inventos que no voy a poder detallar ahora, pero que voy a presentar al menos en términos esquemáticos tomando como base la bibliografía especializada, que cabe decir no es muy exhaustiva en lo que concierne a esta parte de la historia de la industrialización de la fotografía, pero permite constatar que hacia los años 70 del siglo XIX existían por lo menos dos maneras de imprimir fotografías que dependían a su vez de dos principios fundamentales y de dos tipos de matrices de impresión ligadas al grabado. Las planas, por un lado, procedentes de la tradición litográfica, basadas en principios de tracción, rechazo entre agua y sustancias grasas, y las matrices en relieve, basadas en la diferencia de nivel de la superficie impresora, es decir, en incisiones y ahuecamientos capaces de alojar tinta en un formato controlado y a la larga uniformemente discontinuo. Hacia la segunda parte del siglo XIX, el principal problema que presentaba la fotografía para ser impresa en medios de alto tiraje y de producción veloz, como son los medios periódicos, era que el sistema en relieve usado para imprimir tipografía, es decir, para imprimir textos, se prestaba mal o se prestaba con mucha dificultad
para reproducir la delicada gradación tonal que requiere la fotografía análoga de tono continuo, que era el tipo de imagen técnica más difundida en ese momento. Este rasgo visual y medial fundamental, que es el medio tono fotográfico, es decir, esta fina gradación cromática que nos permite percibir formas, volúmenes, espacialidades, que caracteriza, digamos, al lenguaje de la fotografía, se resistió durante muchas décadas a la reproducción a través de la impresión tipográfica o en relieve, y no fue sino a través de un proceso de pruebas, ensayos y errores con muchos... con múltiples fases bastante frustrantes y yo diría también económicamente inconvenientes para los impresores del mundo, fue que finalmente se arribó al invento que permitió superar este déficit técnico, ¿no? El invento que llega a destrabar el asunto, resultado de, digamos, una sumatoria de aportes que vinieron de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, fue una modalidad para desarticular el medio tono fotográfico continuo expresado en un caótico conjunto de granos en una especie o en una serie de partículas uniformes con capacidad de funcionar bajo la lógica del relieve o de las diferencias en los niveles de la matriz. Clave para este invento, llamado tempranamente autotipía, fue la interposición de una malla, de una rejilla, de una malla de gasa, en realidad, que en rigor es un conjunto de líneas entrecruzadas sobre una placa de acero con gelatina bicromada para descomponer entonces la imagen fotográfica que se buscaba llevar a la matriz. Descomponerla en un conjunto de puntitos que, una vez convertidos en relieve, cubiertos de tinta, daría lugar a esta diferencia tonal que tanto se había buscado. En la recepción de la imagen, estos puntos tienen la virtud de quedar ocultos, ¿cierto? Al escrutinio fugaz como el que prestamos a las fotos de un diario, por ejemplo, pero eventualmente estos puntos también se hacen visibles ante una mirada que se aproxima lo suficiente para verlos. Es decir, hay una cooperación específica del ojo y del cerebro en el visionado de estas imágenes de puntos, fundamentalmente para completar esos espacios entre los puntos con el fin de que restituyamos una continuidad que no está dada en la imagen, digamos. Podría decirse que hay un componente maquínico en esta imagen que organiza la percepción y la entrena para percibir continuidades tonales donde en efecto no las hay. Incluyo acá una imagen de un aparato para la producción de matrices tramadas, como las que se ocuparon a principios de siglo, para que se pueda apreciar, tal vez ustedes las conocen incluso, las cualidades de estos aparatos muy específicos que fueron creados para fines fotomecánicos y que hoy se encuentran musealizados, en este caso en el Museo de la técnica en Berlín. Entonces, una primera constatación que podríamos hacer es que la fotomecánica es un proceso a través del cual se industrializa la forma de reproducir el medio tono fotográfico, perfeccionando las modalidades para imprimir fotografía a través de matrices en relieve, ¿no? Las mismas que permiten la impresión de tipos, es decir, de textos, y por lo tanto generar una matriz única para ambos tipos de contenidos, textuales y visuales. De textos entonces que con este invento comenzarán a ser impresos junto a las imágenes en simultaneidad con las imágenes, acelerando, ese es el efecto final, ¿no? Acelerar todo el proceso de producción de un periódico con el fin de articularlo con los ritmos de la prensa contemporánea. Me gustaría comentar aquí algo que es relevante, creo, a propósito de la muestra litográfica y de las reflexiones sobre litografía y su historia, que me imagino ella ha podido generar, como es el hecho de que durante buena parte del siglo XIX un procedimiento clave para llevar la fotografía a la imprenta es uno que implica directamente a la litografía, como es la litofotografía,
que da resultados muy impresionantes. Yo no he tenido mucha posibilidad de acercarme físicamente a esas imágenes, pero cuando las he visto he podido percibir que son resultados muy finos, muy bellos, pero que se sustentan en un articulado muy irregular. En la microestructura de la imagen esta es muy irregular y que por otra parte en su condición plana no puede convivir con la misma plancha, en la misma plancha, digamos, con las matrices tipográficas. Por lo tanto, esto es lo que hace que vaya siendo, digamos, una modalidad un poco extenuada, por lo menos a nivel industrial, por la nueva trama eh, mucho más uniforme y de hecho uniforme, ¿cierto?, de la fotomecánica. ¿Mm? Como parte de las hipótesis que elaboramos en la investigación que estoy comentando, sustentamos la idea de que esta nueva trama es un primer paso en un proceso que descompone la imagen técnica y la hace entonces susceptible de convertirse en información visual, no solo producida por aparatos, sino también interpretable por máquinas que participarán en lo sucesivo de la comunicación social y masiva contemporánea. Para comenzar a ir como cerrando esta presentación y que podamos conversar y yo pueda escucharles, em, eh, quisiera como ampliar mínimamente el contexto chileno en el que se hace observable este primer paso a la discontinuidad de la fotografía, un contexto que ha sido estudiado con mucho detalle por autores como Carlos Osandón, Eduardo Santa Cruz, cuyos trabajos han sido bastante fundamentales para situar la primera aparición de estas imágenes en un periodo histórico que se extiende, como decía al inicio, más o menos entre 1880 y 1920 aproximadamente. Estas son décadas en que, como estos autores señalan, la industria periodística en Chile, y yo diría que en el mundo, ¿no?, por lo menos en Latinoamérica, se ajusta a dos criterios que van a ser centrales para su despliegue: el de la noticia, el de la actualidad, por una parte, y el criterio comercial, que se basa en la orientación a públicos segmentados y a públicos diversos, ¿no?, por otra parte. Además, es un periodo en que se gestan circunstancias favorables para el inicio de la fotografía impresa de alto tiraje, que hemos comentado más ampliamente en nuestros trabajos, como la existencia de un Estado que estimula un Estado más robusto, ¿no?, que estimula el desarrollo de la prensa independiente, el incremento de las tasas de alfabetización, más lectores, digamos, la entrada al espacio político de nuevos actores sociales que provienen de capas medias, etcétera. Pero por ahora quisiera simplemente subrayar que en estas décadas en que la fotografía comienza a circular a través de medios de comunicación, la prensa escrita misma está viviendo una etapa de transformaciones, de modernizaciones, en la que está adquiriendo su fisonomía más contemporánea. En Chile, todos estos cambios se identifican con agentes impresores que tienen para entonces capacidad efectiva de administrar medios de comunicación complejos, con elementos de impacto, con nuevas tecnologías que generan mayores elementos de impacto visual, em, ciertas imprentas de renombre que ya han incursionado en el mundo de los impresos periódicos hacia fines del siglo XIX. En Chile estas son Cervantes, Barcelona, Universo, el diario, la imprenta El Mercurio, por supuesto, que van a impulsar una industria de impresos muy variada, muy influyente durante buena parte del siglo XX en Chile, y otros diarios populares y serios que comienzan a gestarse en la primera década de este siglo. La fusión, una fusión muy histórica, muy relevante de la empresa El Mercurio con la imprenta Universo, da como resultado la conformación de Editorial Zigzag, que se comienza a gestar hacia el año 9, termina de construirse esta fusión en el año 19, y de aquí va a resultar, digamos, una editorial que va a constituir un hito en la historia de los impresos periódicos y las revistas para públicos segmentados con fotografías y gráficas masivas en Chile. Como también va a ser muy significativa la historia de la impresión de libros. Esto
de hecho, entre 1919 hasta, digamos, el año 70, cuando va a cambiar muy significativamente de signo político, inaugurando una nueva e importante etapa de su historia bajo las políticas públicas para la cultura elaboradas y llevadas a la práctica por el gobierno de Salvador Allende, cuando esta editorial se convierte en Quimantú. Por su parte, la imprenta Universo, que es, como he dicho, la contraparte del Mercurio en la fusión que da origen a la empresa Zigzag, había sustentado también medios reconocidos por incorporar muy tempranamente la fotografía, como el periódico The Chilean Times, así, The Chilean, y la revista Sucesos, que son ambas muy relevantes para los desarrollos tempranos de la prensa chilena dirigida a segmentos específicos de lectores consumidores, en estos casos particularmente a sectores de la élite. Toda la línea de revistas y de publicaciones editadas por el Mercurio primero y después de la fusión por esta editorial Zigzag van a estar como en el centro de la ebullición de este torbellino de imágenes desde el cual se construye una cultura visual reconocible para públicos masivos y a la vez segmentados, los que van a ser la base de la cultura visual popular en Chile. La fotografía en su versión tramada, es decir, pasada por esta rejilla de la fotomecánica, va a ser un fenómeno clave, como señalaba Giselle Freund, en la homogenización de experiencia, de visiones de mundo, que van a dar lugar a un registro visual compartido e identitario, podría decirse también, que va a convertirse con el tiempo en un detonante de memoria colectiva, ¿no? Y que va a aparecer reiteradamente después, por ejemplo, en obras de arte contemporáneas, como un retorno de esa memoria común construida por estos aparatos editoriales. Todo ello en un momento en que todo esto ocurre, digamos, esta modernización ocurre en un momento en que además se modernizan las propias cámaras fotográficas, que como sabemos se tornan mucho más livianas, fáciles de manipular, con la difusión del rollo flexible incorporado y la consolidación del moderno objetivo. Estos aparatos incrementan la velocidad de la fotografía, la cantidad de profesionales dedicados a ella, pero también de aficionados, y son difundidos estos nuevos aparatos fotográficos y publicitados como objetos útiles, como objetos de entretención, en las mismas publicaciones que contienen las primeras fotos impresas. Entonces se arma un sistema ahí que permite la difusión y lo que se ha llamado también el proceso tardío de democratización de la fotografía. Sobre los agentes empresariales que tuvieron capacidad para adquirir y traer a Chile estas nuevas tecnologías, estas máquinas, procedimientos, y para instalar y sustentar líneas editoriales capaces de dar forma a un público amplio, segmentado y cohesionado al mismo tiempo, según criterios de edad, género, niveles de educación. Me gustaría también decir alguna palabra porque es necesario tener en cuenta que estos agentes fueron, como ocurrió en el mundo y en Latinoamérica, consorcios y empresas cuyos dueños no representaban en ningún sentido, digamos, a las masas populares ni proletarias. Esto es un rasgo muy conocido y significativo de la cultura popular contemporánea, el hecho de depender casi de manera eh, exclusiva, a diferencia de las culturas populares vernáculas o folclóricas, de capitales industriales para su despliegue. Son los sectores que representan a estos capitales los que tienen capacidad de innovar en sus negocios para incorporar tecnologías intensivas como la fotomecánica, que recorre y reformula, ¿no? En el plano industrial una larga tradición en grabado, dando especialmente, como he dicho, una nueva vida a las técnicas reproductivas en relieve. Una cosa interesante para terminar es que si bien estas matrices en relieve activaron la historia de la fotomecánica hacia el último tercio del 19, como he intentado exponer, restando gravitación a las técnicas litográficas en la producción de matrices, muy pronto estas serán devueltas a la historia de la impresión industrial contemporánea con el invento de las máquinas offset,
de 3 cilindros que vuelven a tenerla como procedimiento principal. De modo que podemos considerar que las dos técnicas fundamentales de la tradición del grabado son retomadas en esta nueva era de las tecnologías de impresión iniciada con el siglo XX, en la que se gesta, como hemos intentado como visualizar, dilucidar en nuestras investigaciones, la cultura visual de masas contemporáneas. Eso es lo que yo quisiera eh, comentar para iniciar la conversación que ahora podríamos, a la que ahora podríamos proceder. Muchas gracias. Eh, Gracias, Ana María. Una de las cosas que en tus ensayos me pareció súper interesante es que no solamente hay esta parte técnica, ¿no? Que lleva a elegir, o sea, nosotros trabajamos en el taller de artistas gráficos Taga, ¿no? Digamos, el día a día del taller es precisamente resolver problemas técnicos, problemas, digamos, resolver imágenes que los artistas quieren, digamos, componer, resolver, ¿no? En medio de su investigación. Está el tema, por supuesto, de la prensa, ¿no? Que queda muy claro cómo el fotograbado, por adaptarse más a lo que es la prensa también para tipos móviles, es mucho más, digamos, más factible tomar ese camino, ¿no? Mientras se resuelve la otra parte, que es planográfica, que es la, digamos, la línea de investigación que abre la litografía, ¿no? Que tiene que ver con una separación química de la superficie a imprimir, que se da por ese principio de rechazo entre el agua y la grasa, y que va a ser, que es el principio que rige el offset. Entonces, el siglo XIX, o sea, es súper interesante lo que pasa con esas, como decías tú, dos vertientes de la estampa, ¿no? Que es el grabado y la litografía que hace su aparición, o sea, que va a predominar en todo el siglo XIX y que va a estar allí dialogando con la fotografía, va a abrir ese camino porque es un camino que es químico y en el que se basa precisamente toda la imprenta del siglo XX, ¿no? Te comentaba que en tus ensayos una de las cosas que además de esa parte técnica me interesaba era la parte del discurso, cómo la estampa se va replegando hacia quizás los relatos y la fotografía empieza a tomar el lugar de, digamos, ese hecho noticioso, digamos, por quizás tener esa cercanía. Eso es una de las cosas que tú mencionas. Y lo otro, cómo, digamos, la fotografía se ve un poco, digamos, condicionada por esa tradición visual que viene de las técnicas tradicionales del grabado, ¿no? En la necesidad de traducir a grabado en un momento lo que sería una trama fotográfica. Si quieres comentar un poco eso. Sí, bueno, justamente ayer estaba trabajando con estudiantes este asunto de la necesidad que tuvo la fotografía de apelar a otros recursos para su primera difusión impresa. Y claro, yo les preguntaba por qué en un libro, les hacía esta pregunta a los estudiantes, ¿por qué en un libro del año 1872, como el Chile Ilustrado, que es un libro que aspiraba, ¿cierto?, a presentar la situación del país para los propios chilenos, pero también para los lectores extranjeros, y por lo tanto tenía como un objeto, como un objetivo promocionar al país con toda esa lógica del siglo XIX, ¿no? Hablando de modernidades y de institucionalidades y desarrollos. ¿Por qué en su interior tiene 210 imágenes que no son fotografías, sino que son grabados? Y me miraban y me daban muchas explicaciones todavía muy interesantes, pero la verdad es que como que no llegamos al punto clave de la cuestión, que es justamente la imposibilidad técnica de imprimir otro tipo de imágenes, y más bien las imágenes que en ese momento se consideraban
un emblema de la modernización, como era la imagen fotográfica, porque no existía, ¿no? Porque los impresores y los eh, dueños de grandes talleres, grandes industrias y editores de aparatos muy connotados, por ejemplo, en París, se rompían la cabeza buscando el modo de llevar la fotografía a la matriz a la matriz tipográfica, ¿no? En relieve, y no lo lograban. Entonces hubo un largo periodo, no sé si tan largo, pero por lo menos eh, entre los años 50 y la aparición de la fotomecánica, en que era necesario llevar esta imagen técnica, hija de la revolución industrial y que se comportaba como el emblema de las modernizaciones de todo tipo que se estaban produciendo en el siglo XIX, a una técnica anterior, de gran nobleza, de gran tradición, como era la técnica de grabado para poder ser impresa. Entonces tenemos muchos libros que lo que tienen son traducciones, transposiciones de la fotografía al grabado eh, para poder dar a ver, ¿no? Las capturas de la fotografía en publicaciones como libros o revistas. Entonces, es muy interesante porque es un proceso en el fondo que produce una inversión temporal. Tenemos que llevar de la fotografía al grabado para pasar a la imprenta y eso produce también muchas alteraciones de los espacios discursivos, ¿cierto?, de la fotografía, que son, que son espacios que se están explorando. Por ejemplo, en el caso del libro Chile Ilustrado, hay fotografías de fotógrafos que son completamente pioneros de la fotografía en Chile, que están tratando de entender el espacio, el paisaje chileno, que como ustedes saben es tan complejo por su longitud y su diversidad. Están tratando de llevar eso a la fotografía y luego esta fotografía que ellos entregaron como fuente para el libro es transpuesta o interpretada, digamos, por un grabador que está en París, que tiene toda una formación como grabador fundamentalmente de imágenes para libros y publicaciones pintorescas, y por lo tanto tiene otra noción, otra conciencia de lo que es un paisaje exótico, una visión mucho más romántica también de los lugares alejados. Probablemente esos grabadores que interpretaron la fotografía de Chile no tenían idea dónde estaba Chile, digamos. Entonces, se producen ahí eventos de transposición que son interesantes también de analizar y de entender y de incorporar al análisis cuando uno está considerando estas imágenes como fuentes documentales. Eso para decir algo sobre la relación entre fotografía y grabado en los tiempos de su primera difusión. Me preguntabas también, Dania, antes de eso algo que ahora mismo se me fue. ¿Me puedes recordar tu primera No, no, pregunta? no, cerraba un poco la idea que tú mencionabas sobre las dos técnicas que vienen de la estampa, que es Ah, ¿qué pasa con la estampa? lo planográfico y sí, 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 ajá, sí, pero me preguntabas también qué pasa que con se ese repliega, repliegue de la estampa. ajá, Sí, con el repliegue de la estampa, que es algo que estuve observando eh, durante una larga revisión de un muy buen archivo de revistas latinoamericanas que se encuentra en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Entonces, que tienen, la verdad, la mejor colección de revistas latinoamericanas del periodo que se pueda encontrar, en el sentido de que son publicaciones de toda Latinoamérica reunidas. Entonces, mirando esa revista del periodo, digamos, entre el año 80 del 19 y las dos primeras décadas del siglo XX, se pueden ver muchas recurrencias, muchos procesos que son transversales, y entre ellos esto que como llamaba el repliegue de la estampa y el avance de la fotografía, que en todo caso es un proceso muy gradual, que no ocurre para nada de la noche a la mañana, que hay un largo periodo de convivencia en que yo diría que la fotografía está aprendiendo, está tratando de entender su lugar al interior de estas publicaciones periódicas, donde ha habido un predominio
notable y largo, ¿cierto? De la estampa grabada, por lo tanto no es llegar y sacarla de escena. Hay mucha experiencia que tomar de lo que ha hecho la estampa en esas publicaciones durante todo el siglo XIX. Y por otra parte, la fotografía tampoco está en condiciones de producir el tipo de imagen que nosotros esperamos de ella como espectadores y observadores y partícipes de la cultura visual contemporánea, cuando sabemos que la fotografía es más que instantánea, que existe en tiempo real, que es capaz de capturar cosas que incluso el ojo natural no puede ver, etcétera, etcétera. Bueno, la fotografía no tiene esas condiciones todavía hacia fines del siglo XIX, por lo tanto, su estru- sus est- la estructura de su relación con la actualidad está en un proceso de construcción. ¿Ya? Entonces, la fotografía está buscando su relación con lo noticioso y está buscando también las condiciones técnicas de producir, por ejemplo, una captura de lo instantáneo. Hay muchas cuestiones, sabemos, son muy divertidas esas fotografías de cosas que han ocurrido, por ejemplo, un accidente, pero que después hay que posarla para que la fotografía, hay que posar un poco ese accidente o esa cosa azarosa que ocurrió para que la fotografía pueda captarla en ese momento. Entonces, se van produciendo fenómenos de especialización discursiva muy relevantes en ese periodo. Entonces, la fotografía comienza a conquistar su espacio noticioso y la estampa, digamos que en proceso de extenuación, comienza también a derivar hacia otros lugares, hacia otros espacios editoriales que son muy generalmente en ese periodo espacios que están más asociados a la imaginación, a los relatos de imaginación, a los cuentos, a los poemas que todavía aparecen en esas publicaciones, en fin, a todo aquello que deja un margen, ¿cierto?, para la imagen ficcionada, para la fantasía. Para todos esos lugares donde puede participar la manualidad y la subjetividad artística y en cambio los espacios vinculados a información del día, a información internacional, van siendo lentamente ocupados por la fotografía. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta. ¿Tú tendrás conocimiento en qué año entra el OFSE a Chile? ¿Tienen ustedes o no es tan preciso? No Porque es tan preciso, es bastante difícil rastrear el dato, pero claro, se supone que esto ocurre entre el año 10 y el año 20, ¿no? No, mucho más allá, es una técnica que se va incorporando muy paulatinamente. Y lo interesante es que es muy cerca, ¿cierto? En términos de transformación técnica al inicio de la propia fotomecánica, ¿m? Que comienza a difundirse en Chile ya de manera más masiva a partir de la última década del siglo XIX, aunque existen antecedentes como el caso del Chilean Times que yo les mostraba, em, que es muy particular porque el editor de esa publicación, que también está a cargo de la imprenta Universo, logra poner fotografías de manera muy temprana, hacia fines de los 70, sin que haya mucho rastro histórico de cómo lo hizo. También había mucho secreto en este periodo, ¿no? Porque si tú tenías la fórmula y todo el mundo la andaba buscando, bueno, no era muy común que se compartiera, ¿no? Y yo creo que este editor, que era un lituano, qué sé yo, que marcó muy profundamente los procesos técnicos de impresión en Chile, se guardó el secreto, porque la verdad que no lo hemos podido encontrar. Yo tengo mucha inquietud por entender más los procesos de la litofotografía, que creo que en algunas publicaciones del periodo se pueden encontrar rastros todavía de em, fotografías impresas con esa modalidad probablemente en un doble proceso que implicó primero imprimir los textos y luego las litografías, em, pero no termino de entender bien cuando uno mira, digamos, las imágenes con aparatos de acercamiento, hay unas en que se percibe muy claramente la trama uniforme de la fotomecánica y hay otras en que hay
una textura o una particulación mucho más compleja y uno dice, ¿cómo fue impreso esto? Y ahí yo quisiera escuchar a a los grabadores que están ahí en la sala, o si hay alguien en esta charla que tenga mayor conocimiento de ese proceso, que es la parte más oscura de la investigación que hemos hecho, como entender por qué entre medio de estas imágenes tramadas que aparecen en estas publicaciones, hay otras que tienen otra naturaleza y cómo llegaron ahí, si es que se entiende que no era posible. Te voy Esas a, son voy a enigmas que darle, quedaron, ¿no? sí, te voy a dar le voy a dar la palabra a Octavio Russo. Él es miembro distinguido del TAGA. Es un artista, digamos, que ha experimentado no solamente el grabado y otras técnicas, sino también con la fotografía. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por esa visión tan rápida, tan resumida de la historia de de la llegada de la fotografía a los medios masivos, a la prensa. Yo hubiese querido que al señor Aspuro le dieran la palabra primero porque él es editor, pero hizo un gesto allí de, no fue muy bien. Debo decir que usted me ha hecho recordar, Ana María, me ha hecho recordar una experiencia personal. Cuando salí de las escuelas de arte, bueno, lo primero que hice fue introducirme en los talleres de gráfica artesanal, artística. El grabado en cobre, en micrometal, los ácidos, las tintas, etcétera, etcétera. Y todo ese proceso manual. La litografía vino posterior. En esa primera etapa que tuve en gráfica no vi litografía, pero sí en la segunda etapa. Pero hay un detalle que quiero mencionar, que es el hecho de que yo me inicio en el trabajo de sustento como diseñador, como asistente del departamento de arte de, de una publicidad pequeña. Y allí, no por estudios formales que se podían hacer acá en nuestro país, en el Instituto de Diseño, por ejemplo, o en otros casos, ser designado diseñador de un ministerio como fue el Ministerio de la Cultura, el INCIBA. No fue mi caso, yo voy directamente a la publicidad. Y eso fue una experiencia que usted me ha hecho recordar gratamente, todo ese proceso de cómo se inicia esto. Bueno, no quiero hacer muy largo para darle la palabra a los demás, pero quería decir una cita de William Irving que dice: cuando el rayo láser argón hizo temblar los procesos de selección fotomecánica. El rayo, bueno, es lo que permitió precisamente lo que usted hablaba de la impresión por medio de la luz del rayo a las planchas sensibles offset. Ya estamos hablando realmente del siglo XX. El siglo XIX, las experiencias fotográficas, que si Talbot, que si a ver, si, Daguerre, por ejemplo, y los cianotipos y toda esa experiencia con la química, con la exploración de las sales de plata, etcétera. Todo eso que usted definió, se refirió pues en aquellas fotografías que todavía no tenían, no permitían una definición y menos la impresión de las mismas en otro soporte como el papel. Pues yo no sé, pero tal vez no es tan común que la gente sepa cómo se logra esa imagen, vamos a decir, reproducir una obra de arte en un libro bien ilustrado, bien impreso. Son procesos de altas tecnologías
Y por eso decía que nuestro compañero acá podía hablarnos de esto, ¿no? Como editor, como su experiencia como editor. Pues bien, me parece que debo darle la palabra a ustedes y continuamos con este diálogo tan agradable sobre la historia Sí, de ese proceso fotográfico. por supuesto. Y gracias por haber traído a colación a William Ivins, que ha sido un gran compañero en estas investigaciones sobre las técnicas de impresión y cómo la historia del grabado influye tanto en los desarrollos de la fotografía como de sus formas de impresión. Es muy interesante, o sea, digamos, porque digamos que la tecnología a la que tenemos acceso ahora, digamos que abre una brecha de conocimiento, porque bueno, hay muchas cosas que se resuelven digamos, en esos filtros, en esas herramientas que tienen estos dispositivos, pero que al fin y al cabo tienen que ver con esos problemas que se resuelven en un taller, ¿no? Y uno de los problemas es cómo ir pasando esa imagen lo más fidedigna posible de un soporte al otro, ¿no? Que es un poco, digamos, el origen o la iniciativa de tocar el tema de la fotografía dentro de una exposición de litografía, porque precisamente en la búsqueda de ir aligerando ese soporte tan fuerte que era la piedra, ¿no? Que si bien daba la piedra litográfica, que si bien permitía copiar muchísimas texturas, su peso digamos, la complejidad de manipularla era un problema, ¿no? Y tenías al grabador que podía hacerlo en metal, en madera, con mucho más liviano. Entonces está ese ensayo que hace Nielsen de la cámara oscura, donde él emulsiona una piedra y durante días con la idea de, digamos, tomar una imagen del exterior, ¿no? Y cómo él va ensayando hasta llegar a los metales. Entonces, aunque parecían dos temas, digamos, muy distantes, pues son más bien muy cercanos, ¿no? Porque hay un desarrollo de las investigaciones en química que abre esos caminos, ¿no? Si bien el grabado venía de las técnicas calcográficas, que eran o el grabado en relieve o el grabado ya en surco, digamos, la litografía y después, y en ese mismo periodo de tiempo, la fotografía abren todo esa línea de investigación química, ¿no? Y están muy cercanas allí, y entonces, bueno, empezamos a tener fotograbado, entonces una combinación de técnicas de fotografía con el grabado, fotolitografía, pero que tienen, digamos, esa búsqueda y que es un proceso, como tú lo bien mencionas en los ensayos, digamos, una exploración técnica que abarca todo el siglo XIX e inicios del siglo XX hasta que finalmente se resuelve la litografía en el offset, que es su industrialización, su desarrollo y su control tanto mecánico como químicamente para producir cantidades de ejemplares manteniendo la misma calidad. Y bueno, la fotografía que toma también su camino, ¿no? Entonces, me parecía muy pertinente tocar estos temas que estaban tan cercanos, porque además tú mencionas Chile Ilustrados. Nosotros tenemos aquí dos ejemplos que para la historia de la imprenta y las artes aquí en Venezuela son importantes, que es el Zulia Ilustrado, que me llama la atención, todos muy cercanos, y el Cojo Ilustrado. Las primeras impresiones del Cojo Ilustrado, y eso lo supimos porque en una charla nos contactó una persona, pues resulta que muchas de esas imágenes se hicieron inicialmente con piedras litográficas. No sabemos
y nos pasa lo mismo, tenemos un vacío de información técnica, probablemente por lo que mencionas de que era un secreto. Una vez que se lograba, entonces, sin embargo, siento que las investigaciones que ustedes han hecho en cuanto a esa transición aportan muchísimo para entender, no solamente, o sea, yo veo ahora el Cojo Ilustrado y lo veo con otros ojos, pues porque entiendes por qué en los relatos, digamos, ficcionales, está acompañado más bien de una imagen grabada o que vienen de los medios más tradicionales y aquellas que tienen que ver con la realidad inmediata del mundo o cuando quieres, exacto, traer, entonces, traer un hecho noticioso, están acompañadas de la fotografía, en este caso el fotograbado, ¿no? Más bien. Pero sí, son esas publicaciones de finales de siglo y bueno, te preguntaba un poco lo del OFSE porque nosotros tenemos piedras litográficas procedentes de la litografía del comercio, que es una litografía que se funda en 1863, pero que va a estar vigentes, digamos, como nombre comercial hasta mediados del siglo XX, ¿no? O por lo menos va a estar allí y digamos, es el origen de esas piedras litográficas que son donadas al Tagas para ser borradas, porque ellos lo habían descartado como tecnología y esas piedras estaban a la intemperie. No sabemos cuánto tiempo, pero sabemos que fueron muchos años y digamos, el estar a la intemperie porque habían sido sustituidas por un sistema como el OFSE, hizo que entonces cuando se funda el TAGA y se piensa en la litografía, no para una litografía comercial, sino para el uso artístico, ¿no? Artístico. Que es ese, digamos, eso que pasa con las artes gráficas o con la estampa a partir de los años 60, 70, que hay un nuevo resurgir de la estampa, pero ya con otros Fines intereses. artísticos. Entonces, estas piedras se donan al TAGAS es para ser borradas, para ser sometidas a todo el procedimiento que permite, digamos, borrar todo ese diseño que está allí, que venía, que son estas, en el caso de nosotros, muchas etiquetas de productos comerciales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que son básicamente también una época de manufacturas. Y bueno, algunos mapas, entonces, y bueno, cosas como por ejemplo el centenario de la independencia de Venezuela, que tenemos uno o dos referentes dentro de ese grupo de piedras que hacen referencia a eso. Entonces, bueno, un poco era eso, ver ese camino que, digamos, entender que a pesar de que estaba la fotografía, sí, un poco el tema de inicios del siglo, ver que habían peleas en 1911 allí, del centenario, o sea, que todavía estás usando esa tecnología para reproducir un mapa. Entonces, bueno, por eso te preguntaba lo del OCE, porque nosotros no sabemos, no tengo una fecha precisa. Sí, Este, se- no, se- nosotros tampoco. es muy complejo, ¿no? Y Es creo que nada más complejo. conseguí creo que de Argentina, y creo que era 1960. Incluso, y entonces uno dice, o sea, te preguntas, ¿no? Por toda esa tecnología, ¿no? Sí. Pero sí, era un poco eso. Sí, no, todo lo que tú estás diciendo me hace pensar, ¿cierto?, en lo imbricados que están los procesos tecnológicos que van derivando hasta estas posibilidades de difusión de las imágenes técnicas, y que es una historia no contada, porque es muy difícil de contar por estos vacíos de información, porque los procedimientos a veces son muy específicos y fueron generados en ese taller para resolver ese problema por unos artífices que tenían un muy alto dominio de ciertas máquinas. Entonces, es muy difícil estandarizar, llegar a los estándares, pero una cosa que tú mencionas que tiene que ver con la presencia de la piedra, digamos, y de los procesos químicos como un detonante de investigación, me parece muy central, porque hay que tener en cuenta que el propio NIPSE estaba intentando justamente eh, reemplazar el sistema de impresión con piedra, porque las piedras estaban saliendo muy caras. NIPSE era un industrial, estaba, a diferencia de Daguerre, que era un artista,
Y también un sujeto que estaba explorando, digamos, la producción de imágenes en sus espectáculos, como el diorama, etc. Nipsey era un inventor que estaba tratando de apoyar a la industria en las economías de medios y también en el aligeramiento de los soportes. Entonces, él quería salir de la piedra o encontrar un recurso más económico para reproducir imágenes ya existentes, que era lo que podía hacer un formato reproductivo como el grabado. Y de repente, por azar, se le ocurrió también disponer este aparato hacia, digamos, el natural, y con esto es que apareció la fotografía. Entonces, es en el tramo de estas investigaciones que se dan en el contexto del grabado, que se dan en el contexto de materialidades y procedimientos desarrollados en este medio, que van apareciendo los desarrollos técnicos posteriores, y que algunos requieren, digamos, la presencia del relieve y del surco, y otros en el mismo camino requieren procedimientos planográficos y fundamentalmente químicos. Entonces, como que esa tradición se va envolviendo, se va imbricando en estos desarrollos sin perderse nunca. ¿Ah? Siempre está absorbida, ¿ah?, en las nuevas tecnologías, y lo difícil es entender, tal vez, sobre todo para quienes no tenemos una experiencia práctica, por qué fueron necesarias en determinado momento las técnicas de un tipo y por qué luego todo el proceso investigativo se desplaza a el otro tipo. Em, entonces, yo creo que es una historia no contada, es una historia material, es una historia técnica que ha influido enormemente en, en la, en la posibilidad de que existan los volúmenes de imágenes que hoy día confrontamos, ¿ah? Porque ha sido también una carrera por producir más y de manera más veloz. Esa es la carrera industrial de la que se distancia, ¿cierto?, esta otra variante del grabado, que es el grabado artístico en el siglo XX. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo pienso que ha sido muy enriquecedor. Te puedo decir que bueno, uno de los intereses de entablar esta conversación, pues, digamos, está en un poco conocer ese contexto latinoamericano y la cercanía de fechas, ver esos lenguajes, digamos, ese diálogo entre la imagen y el texto, esa visualidad a la que tú has hecho referencia, y que es bien importante porque, digamos, nos sitúa en procesos que están pasando, yo creo que sí, en simultáneo, en distintos países de Latinoamérica, que, como dices tú, no sabemos exactamente en qué momento se da cada cambio en los procesos. Es algo es un diálogo, pero que finalmente está allí y que nos sirve como referente. Y bueno, aquí en lo que es digamos, aquí el taller, bueno, estamos a la orden, y un poco para hablar de procesos técnicos, que bueno, sería otro nivel, pero me contenta mucho que hayamos tenido esta posibilidad de conversar sobre Latinoamérica, sobre Chile y Buenísimo, Venezuela. a mí también me contenta mucho y me gustaría mucho continuar el diálogo en relación a estos asuntos. Creo que hay una historia común, transversal. Cuando uno revisa las publicaciones se da cuenta que hay procesos de transformación que son muy simultáneos, y estas portadas que ustedes ven aquí son de distintos países y todas tienen que ver con el desarrollo de una cultura visual popular entre fines del siglo XIX y principios del XX, con las diversas orientaciones que tienen las publicaciones, los procesos visuales y las transformaciones visuales y de diseño que viven los aparatos editoriales son muy parecidos, y es muy interesante ir mirando como una noción como la de revista ilustrada, diario ilustrado, es absolutamente transversal en Latinoamérica, no solo
por el nombre, sino también por ciertos componentes estilísticos que es muy interesante analizar. Y recojo también algo que decía alguien en el chat: cada taller tiene su propia metodología por el tipo de piedra caliza e incluso variaciones climáticas. Quizás esa es una capa de complejidad de la investigación, ciertamente que es una capa de complejidad de la investigación, y ahí es donde a uno le gustaría mucho tener cerca personas que trabajen en la práctica, que puedan resolver ciertos problemas que uno tiene al observar y que dice, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo fue hecho esto? Ese nivel de complejidad que implica entender desde un conocimiento del hacer, creo que es algo que nos haría mucho bien. Por eso a mí me pone muy contento el diálogo con un taller donde entiendo concurre la experiencia de artistas y de personas que trabajan directamente con el medio del grabado. Así que quedo muy, muy feliz con este intercambio y ojalá podamos proyectarlo de algún modo. ¿Mm? Y muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Gracias a muchísimas ustedes. gracias. Gracias. Bueno, en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, agradecidos con la profesora Ana María, con Octavio, con Nani, con Javier, con todos los que nos han acompañado en esta jornada de hoy, a los que nos han seguido a través de las redes. Eh, Quiero compartir que la invitación la extendimos a todos los directores de cultura que formamos parte del Ministerio de Educación Superior, ¿no? A través de un chat que tenemos. Eh, Quizás con el deseo de fomentar lo que tiene que ver con la investigación y la difusión de todo el trabajo que se hace, ¿no? Como comentaba la profesora Ana María, uno desea que espacios como este cada vez sean más comunes y más frecuentes, y por eso lo celebramos dentro de el ámbito universitario, ¿no? Comentar que la exposición ha sido muy bien recibida. eh, Precisamente hoy tenemos programadas varias visitas guiadas, hoy que es el día de cierre, ¿no? Eh, y realmente es una buena noticia en medio de las complejidades para gestar este tipo de eventos, ¿no? Por eso para nosotros es una alegría contar con la profesora Ana María y bueno, y seguir impulsando estas iniciativas que desarrollamos junto con el TAGA, con Patricia y con todo el equipo del TAGA, que realmente es un equipo muy hermoso, ¿no? El profesor Octavio quiere también decir unas palabras de cierre. Le paso el micrófono. Muchas gracias. Esta invitación me planteó a mí una inquietud muy grande y que tiene que ver con la imagen como idioma. Antes de la palabra escrita, ¿verdad? No recuerdo quién habló precisamente en el siglo pasado, habló de el hombre, la mujer, antes se decía solo hombre, para incluirlos a todos. Humus. Que no tuviese esa lengua de la imagen, era un analfabeta visual. Yo me pregunto ahora, trabajé siempre con la imagen, tanto la publicidad como la del arte, esta coyuntura o voy a usar la palabra discontinua que usted empleó, que también me llamó mucha la atención. ¿Por qué discontinuo? Bueno, usted explica pues la trama, una imagen que le entendí así, que a diferencia de la fotografía, la sala de plata, se produce una continuidad del grano y produce un claroscuro. Obviamente, Exactamente. obviamente que para ser posible en la imprenta, tanto dependiendo del papel, un papel craft, por ejemplo, de periódico, no podía usar una trama muy fina, tenía que ser una trama sumamente amplia. Estamos hablando de 70 puntos por pulgada, creo que son. Y un papel glacé, por ejemplo,
admitía una trama mucho más fina y podía producir una imagen de una aparente continuidad de claros oscuros o de color. Bueno, la inquietud que se me abre tiene que ver con este momento donde ya la imagen no es impresa, sino que es digital. ¿Qué sentido tiene para mí como artista, sigue teniendo el trabajo con las planchas tradicionales de cobre o las de madera o la piedra lito o la plancha lito, porque también existe la plancha sensible litográfica, se llama lito offset? Esa pregunta que me la he hecho en tiempos, vamos a decir, no tan lejanos para acá, pero que de ayer a hoy se reavivó, se despertó y me inquieta. La Bueno, imagen, Octavio, yo creo que usted da en un punto muy principal de la cuestión al señalar que estas investigaciones tienen en definitiva una orientación vinculada a entender mejor cómo funciona la imagen, ¿ah? Y qué es la imagen como un lenguaje que guarda una relación con el lenguaje verbal, pero también tiene una importante autonomía, y una autonomía que tiene que ver tanto con sus componentes, con sus retóricas y sus formas, como con sus sustratos materiales y técnicos, que también son significantes. Entonces, a nosotros nos interesó la cuestión de la discontinuidad de la imagen fotomecánica, que tiene que ver, tal como usted señalaba, con esa trama uniforme que de algún modo estandariza algo que también está particulado en la imagen análoga, pero es una particularidad caótica, imposible de reproducir en un sentido uniforme, imposible de ser leída por una máquina, ¿no? En cambio, la trama uniforme que genera la fotomecánica es una trama maquínica que las máquinas pueden interpretar y pueden transferirse de una en otra. ¿M? Entonces, en ese sentido, esa experiencia de lo discontinuo, esto es una hipótesis, lo que voy a decir, pero es una hipótesis que hemos barajado en la investigación, eh, inicia un proceso de tecnificación de la imagen, a la que podría llamarse también al que podría llamarse también un proceso de gramaticalización, siguiendo una noción de Bernard Stiegler. Inicia un proceso de desarticulación uniforme de la imagen que no es tan distante de la desarticulación uniforme que tiene la estructura de la imagen digital, que está también desarticulada en píxeles, ¿no? De modo tal que nosotros hemos sostenido que este proceso a través del cual la imagen se desarticula en partículas uniformes, ¿m? Es un proceso que se va acentuando a lo largo del siglo XX y que deriva en otros tipos de particulaciones uniformes, en otro tipo de imágenes discretas, como son también las imágenes pixeladas, que están construidas sobre una base de discretización, que es en este caso virtual, que está regulada por el lenguaje informático, pero que también es una discretización uniforme, es decir, los píxeles son unidades mínimas que son controlables por aparatos y máquinas. Entonces, la distinción que estamos estableciendo aquí en términos de estructura de las imágenes son imágenes que son discontinuas en un sentido uniforme y que están dispuestas a la circulación a través de aparatos y tecnologías, versus las imágenes que mantienen un grado de continuidad y que, aunque son reproducibles como lo son todas las del grabado, son imágenes que no pueden ser administradas finalmente en todo su proceso de circulación por esos aparatos que mantienen, por decir así, una relación con el cuerpo humano que ha incidido en su formulación, y que en ese sentido, aun cuando sean imágenes para la reproducción, tienen también un aura que no tienen estas otras automatizadamente discontinuas. No sé si fue muy enredada esta explicación, pero es un poco lo que estamos tratando de sostener a una escala más amplia sobre el mismo problema. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Estamos Bien, en que estén muy contacto. bien.
Sí, estamos en contacto para bueno, ayudarte un poco con esa parte técnica desde el Sí, taller. estaría, pero muy agradecida de poder intercambiar más con personas que tengan experiencia material y técnica con el grabado. Gracias, Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias. Les dejo, ha sido Feliz, un placer. Hasta luego. feliz día. Feliz día. Gracias.